La guerra de ofertas por su vida se sintió más como una ocurrencia de último momento, el aire dentro de la sala de subastas del centro comercial de Entellan estaba obstruida por el hedor dulzón y enfermizo de cuerpos sin lavar quemados. Circuitos y alcohol rancio. El calor de las luces del techo presionaba como un peso sofocante amplificándola. El bajo murmullo de las negociaciones y el ladrido ocasional de un postor borracho Rilla. Se paró en el centro del escenario, sus pies descalzos contra el frío metal, sus brazos alrededor de su delgada figura, las cadenas en sus muñecas estaban demasiado apretadas y los bordes se clavaban en su piel cerúlea, pero había aprendido hacía mucho tiempo que no debía quejarse. Solo empeoró las cosas. Ella no era la única en exhibición, pero era la. Lo menos interesante es que los Areni eran una rareza en el comercio de esclavos, no porque eran particularmente valiosos, pero como no se consideraba que valiera la pena capturarlos en primer lugar, eran demasiado pequeños. Demasiado frágil, demasiado silencioso, su mundo natal se había perdido. Hace generaciones, los sobrevivientes se dispersaron, aferrándose a los límites de la civilización, apenas notados por la galaxia en general. Ella era solo otro remanente perdido de un pueblo olvidado y estaba siendo vendida. Por nada soy 100 créditos. Una voz gutural llamó desde la multitud del esclavista. De pie junto a ella apenas reaccionó, demasiado ocupado navegando por su panel de datos para fingir que había un interés real. 50-200. Las voces se mezclaron, aburridas e indiferentes. Rilla tragó saliva con dificultad. Con el corazón martilleándole las costillas, se dijo a sí misma que no importaba quién ganara, el resultado era el mismo excepto que no era un gruñido bajo que venía del lado izquierdo de la habitación. 300 me la quedo, se arriesgó a mirar, el postor era un reptil imponente. Su piel amarilla enmarañada se estira sobre un músculo grueso y sus garras hacen clic. Impacientemente contra la barandilla de metal que tenía delante, Garve no eran esclavistas. Eran cazadores y la forma en que la miraba la evaluaba. Calcular hizo que algo frío se asentara en su estómago, el subastador se animó. Percibiendo al menos un poco de tensión en él por lo demás aburrido a Fire 350. Otra voz, esta perteneciente a un comerciante delgado y parecido a un roedor, sus ojos pequeños y brillantes. Brillando con interés, es pequeña, pero los Arini tienen pelajes suaves, buenos para compradores especializados. 400 El GX espetó, su tono se rompió. No hay discusión, la respiración de Rilla se aceleró. 500, replicó el comerciante. Sonaba menos seguro. Enfermo. Una pausa. Los labios del subastador se curvaron ligeramente. 600 Go. De inmediato, 1.000. La voz cortó el aire como una espada y el silencio invadió la habitación. Rilla giró la cabeza ligeramente. La primera chispa de confusión rompió la neblina de miedo del hombre que había hablado. Estaba de pie al fondo del salón con los brazos cruzados y el peso ligeramente desplazado hacia un lado, como si no le molestara. Ponte de pie, él era humano. Los humanos no eran raros en lugares como este, pero este era diferente, su presencia tenía peso, no estaba vestido como un noble o un burócrata de piel suave. Jugando a ser peligroso, su equipo estaba desgastado pero bien cuidado, de grado mercenario. Cubierto con una tela oscura y un arma enfundada en la cadera, tenía el tipo de complexión que hablaba de fuerza, pero no de tipo autoritario y brutal que dependía solo de la intimidación. Su cabello negro tenía vetas plateadas en las sienes y su rostro tenía cicatrices tenues, recuerdos de peleas pasadas, batallas pasadas. Su mirada era ilegible, pero había una agudeza allí, algo calculador. Rilla no sabía por qué, pero él. En el momento en que habló, la habitación se movió. El GSI se giró lentamente y entrecerró los ojos. Estás pagando de más al humano Derek, ella escuchó. Alguien murmuró, se encogió de hombros, tal vez ella no vale tanto, no me importa el Garve, déjalo. Emitió un gruñido lento y retumbante, pero él tampoco volvió a apostar, ni tampoco el comerciante. El subastador, percibiendo una oportunidad para terminar con esto, rápidamente cerró su martillo y lo vendió. Y así fue como la vida de Rilla cambió de manos y la transacción se finalizó en segundos después. Derek dio un paso adelante y, sin decir palabra,
Colocó una ficha de crédito en la grasienta palma del esclavista, y luego se giró hacia. Rila se tensó instintivamente. Él no la alcanzó, no la agarró por la muñeca ni la empujó. Avanzó como ella esperaba, pero en lugar de eso, simplemente señaló con la barbilla hacia la salida. Vamos, ella dudó. Su mirada se desvió hacia ella, ilegible a menos que. Preferiría quedarse aquí. Se movió antes de poder pensarlo mejor. El paseo. A través de la casa de subastas todo era borroso, los pasillos eran estrechos, las paredes estaban cubiertas por una tenue luz roja que parpadeaba. Debido al mal mantenimiento, el olor a ozono quemado y óxido se adhería al aire mezclándose. Con el sonido lejano de más subastas, más voces vendiendo vidas. Ella estaba acostumbrada, pero esta vez era diferente porque esta vez no estaba segura de a dónde iba. Jack la condujo a través de una entrada lateral hacia el muelle. La nave que los esperaba no era del tipo elegante y pulido que pertenecía a los comerciantes o aristócratas, era una cañonera. Desgastado por la batalla pero robusto, su casco es oscuro y está marcado con antiguas cicatrices de impacto de hierro. Raven no tenía idea de lo que significaba ese nombre, pero estaba pintado en el costado. En letras en negrita y ligeramente descoloridas, Jack se detuvo al final de la rampa y se giró hacia ella. ¿Tienes hambre, Rilla? Parpadeó de todas las cosas que podría haber dicho, de todas las preguntas que podría haber hecho, eso fue lo que salió de su. Con la boca abierta, ella lo miró fijamente, medio esperando algún tipo de trampa, alguna broma cruel. ¿Solo levantó una ceja esperando qué quieres? Finalmente lo logró. Su voz era de caballo, no estaba acostumbrada a hablar. Derek la estudió libremente por un largo momento y luego con el tipo de honestidad. Eso le revolvió el estómago y dijo, aún no lo sé. Eso la asustó más que cualquier otra cosa porque los monstruos tenían deseos predecibles, él no era un monstruo. Y eso significaba que no tenía idea de lo que vendría después, se giró y subió la rampa sin decir otra palabra. Rilla se quedó allí parada. Dividida entre las únicas dos opciones que le quedaban, quedarse allí en la suciedad y el calor del centro comercial de Ellin esperando que alguien peor le encuentre o lo siga. Hacia lo desconocido sus pies se movieron antes de que su mente tomara la decisión y para él. Por primera vez en su vida no sabía si caminaba hacia la libertad o otro tipo de jaula. El interior del barco estaba tenuemente iluminado y bañado por el suave resplandor de. Los paneles superiores parpadeaban ocasionalmente, como si decidieran si seguir trabajando. El aire olía a metal. Cuero viejo y algo vagamente ahumado. Grasa de motor tal vez estaba más caliente que la casa de subastas, pero no por mucho todavía pararla se sentía diferente el frío de. Ese escenario había sido sofocante, este frío era normal, ella estaba parada en la entrada. Vacilante, sintiendo el sutil cambio bajo sus pies mientras el cuervo de hierro potenciaba el zumbido del núcleo de la nave. Resonó en el suelo firme y fuerte como el latido del corazón de una bestia dormida. Derek caminó hacia adelante sin mirar. Moviéndose de nuevo con la facilidad de alguien que había hecho esto 1000 veces, sin dudarlo ni dudarlo, arrojó. Coloqué un pequeño bolso en una silla desgastada cerca de la consola principal y luego comencé a accionar interruptores. El tablero se iluminó. Proyectando intensos tonos azules y naranjas sobre su rostro, cerró la escotilla, dijo. Los dedos de Rilla se crisparon, pero ella no se movió. Derek suspiró y se puso a caminar. Pasó junto a ella para colocar un panel de control en la pared, la rampa se cerró con un siseo, sellándolos dentro, el cambio de presión hizo. Sus oídos estallaron y eso fue todo. Ella estaba oficialmente fuera de esa estación, no libre, no. Derek se acomodó nuevamente en el asiento del piloto y repasó las instrucciones previas al vuelo. Comprobaciones con el tipo de eficiencia silenciosa que sugería que apenas tenía que pensar en ello, no la miró, no lo hizo. Dile que se siente, él simplemente trabajó como si ella ni siquiera estuviera allí. Rilla no estaba segura de sí. Eso era mejor o peor, ella flotaba cerca del borde de la habitación escudriñando su. El entorno de la cabina era utilitario, funcional pero no elegante, este no era él. Tipo de barco que pertenecía a comerciantes o diplomáticos, fue construido para resistir.
sobreviviendo a las cosas, la mayoría de los barcos no lo harían. Habían visto barcos como este antes y él. Personas que los pilotearon mercenarios cazarrecompensas guiles sus dedos. Acurrucada en la tela de la túnica enorme que le habían devuelto en la casa de subastas, su pulso todavía estaba acelerado. Pero se obligó a sí misma a estabilizar su respiración, sin movimientos bruscos, sin preguntas, ya averiguaría qué era lo que él hacía. Quería que pronto Derek terminara de ingresar los códigos de lanzamiento y se recostara ligeramente. Extendiendo un brazo sobre el respaldo de su silla, el silencio se extendió entre ellos. Pesado y hablado luego sin preámbulo te preguntó alguna vez volado antes de la pregunta. La tomó por sorpresa, se le hizo un nudo en la garganta. No, Derek tarareó una. Reconocimiento ni sorprendido ni particularmente interesado imaginé algunos botones más. Presiona un pitido de confirmación final y el cuervo de hierro despega de la estación. La gravedad artificial se desvaneció a medida que ascendían y Rilla instintivamente preparó sus dedos agarrando el más cercano. Superficie sólida. Derek notó por primera vez desde que abordaron. En realidad la miró relajarse y dijo que no te lanzaría a menos que yo la dejara. Ella lo dudaba, pero aún así se obligó a aflojar su agarre, aunque cada instinto le decía que permaneciera tensa. Estar preparada para correr si tuviera que hacerlo. La ventana gráfica se movió del interior oxidado de la bahía de Atraque Alabasta. La expansión del espacio, el centro comercial de Andrán se encogió detrás de ellos, sus luces de neón y pasillos a la deriva desvaneciéndose en la oscuridad interminable. Rilla exhaló lentamente, nunca había. Pensó que ella saldría viva de ese lugar. Derek ajustó algunas configuraciones más antes de ponerse de pie. Vamos, ella no se movió. Frunció ligeramente el ceño y luego hizo un gesto hacia el pasillo que había detrás de él. Comedores por aquí. ¿Todavía tienes hambre? La pregunta volvió a ser como si fuera lo único que importaba. Ella asintió rígidamente, no. Confiando en sí misma para hablar, Derek no esperó a que ella lo siguiera, simplemente comenzó a caminar. Raya forzó sus pies hacia adelante. Manteniendo la distancia mientras se movían a través de la nave, los pasillos eran estrechos y estaban construidos más para la eficiencia que para la seguridad. Comodidad, podía haber signos de desgaste, un panel parcheado ocasional, un parpadeo. Luz que no había sido reparada pero nada en ella se sentía descuidado, este era un barco en funcionamiento, un barco en el que se vivía, el desorden. El pasillo era pequeño. Solo una mesa de metal atornillada al suelo con unas cuantas sillas esparcidas alrededor. Derek se movió hacia un compartimento de almacenamiento sacando un paquete de raciones y arrojándolo sobre la mesa. No. Exactamente gourmet, pero no te matará, dijo Rilla. Se quedó mirando el paquete. Raciones de emergencia estándar del tipo que se usan en los cargueros de larga distancia o en los puestos militares, nutricionalmente equilibradas y apenas comestible. Todavía lo tomó, sus manos estaban firmes mientras retiraba el sello, pero solo porque había pasado años entrenándose para no dejar que se sacudieran el primer bocado. Era suave pero cálido y golpeó su estómago vacío como un puñetazo. Derek se apoyó en el mostrador con los brazos cruzados. La observaba, no de cerca, pero lo suficiente como para que ella se diera cuenta, así que dijo después de un rato. «Momento, ¿cuál es tu plan?» Rilla hizo una pausa a mitad del bocado. Espera, la idea era casi ridícula. La gente como ella no tenía planes, sobrevivieron, resistieron, eso fue todo. Tragó saliva con fuerza. No sé. Derek no reaccionó, solo asintió como si lo hubiera hecho. Esperaba esa respuesta y dijo imaginé que eso también silencio otra vez ella odiaba. Sus dedos se apretaron alrededor del borde del paquete de raciones que necesitaba saber. Necesitaba entender por qué me compraste, preguntó obligándose a encontrarse con él. Derek sostuvo su mirada por un largo momento y luego exhaló por la nariz como si había estado esperando esa pregunta. No le gustaron los otros bitters, simplemente dijo que no era una respuesta, no. Realmente Rilla apretó la mandíbula, esa no es una razón. Derek sonrió levemente, era suficiente de uno. Algo sobre esa respuesta la puso nerviosa, era demasiado casual, demasiado despectivo. Nadie gastó 1000 créditos en alguien por eso.
Por eso se tragó la frustración que le subía a la garganta si él estaba jugando un juego que ella no entendía. ¿Las reglas todavía eres un esclavista?, preguntó sin rodeos. Derek parpadeó y luego dejó escapar un risa corta y aguda. No mercenaria. Entonces, ¿qué quieres? Derek inclinó la cabeza ligeramente como si estuviera considerando su propia respuesta. No lo había decidido aún. Eso la asustó más que cualquier otra cosa porque significaba que su destino aún no estaba escrito. Él se alejó de el mostrador. Descansa un poco, dijo, que tenemos un largo vuelo por delante. De se fue Rilla. Se sentó allí por un largo tiempo. El peso de esas palabras se posó sobre ella como una segunda piel. No tenía cadenas a su alrededor. Muñecas sin collar alrededor de su garganta, pero ella no era libre aún, no, y lo peor. Parte que no estaba segura si quería ser. Rilla yacía en el delgado colchón del parto durmiendo, mirando al techo. El zumbido constante del cuervo de hierro llenó el pequeño espacio, vibrando a través de las paredes de metal como un latido del corazón. El único sonido en la habitación, pero su mente estaba todo menos tranquila. Había pasado su tiempo. Toda la vida adaptándose para dormir en cualquier lugar y en cualquier condición. La carga fría retiene la humedad. Compartimentos de almacenamiento, incluso los duros pisos de los refugios traseros del gimnasio, donde cada sombra representaba una amenaza. El sueño nunca había existido. Había sido un lujo, había sido una necesidad, algo robado, tomado en poco tiempo. Momentos de inquietud cada vez que podía permitírselo, pero aquí, en este lugar desconocido. Nacimiento en el barco de Derek, no pudo encontrar descanso, su cuerpo estaba exhausto, sus músculos. Adolorida por la tensión que había llevado todo el día, sus pensamientos corrían dando vueltas sobre las mismas preguntas sin respuestas. ¿Por qué? Derek le compró lo que realmente quería. Ella le había preguntado directamente y él tenía. No le dieron nada más que respuestas vagas, encogimientos de hombros, frases cortas, respuestas a medias que le decían nada, pero nadie gastó 1000 créditos solo para jugar al héroe que había. Siempre un precio. Ri suspiró moviendo hacia un lado la manta que él le había dado. Era áspera pero cálida, no tenía frío, no tenía hambre, no estaba encadenada. Y, sin embargo, la sensación de cautiverio no la había abandonado después de lo que parecieron horas. Renunció al sueño, moviéndose con cuidado, apartó la manta a un lado y se deslizó fuera de la sala de partos. Sus pies descalzos no hicieron nada. Ruido contra el suelo frío. El cuervo de hierro estaba inquietantemente silencioso por la noche, o tal vez era solo que no estaba acostumbrada a este tipo de silencio. Los lugares en los que había estado antes siempre habían estado llenos de sonido. Voces distantes, el humo de los sistemas de ventilación superpoblados, la presencia omnipresente de otras personas. Incluso en los peores lugares nunca había estado realmente sola, pero aquí se sentía como si el barco estuviera esperando. Ella caminó con cuidado a través del oscuro corredor, sus dedos se arrastraron contra el metal. Paredes mientras se movía cada pocos pasos. Dudaba, escuchando, esperaba oír algo. Derek moviéndose en otra habitación, el sonido distante de motores ajustándose. Por supuesto algo, pero la nave permaneció en silencio. Ella pasó el armario de armas. Puertas reforzadas selladas con cerradura biométrica. Un compartimento de almacenamiento apilado con objetos cuidadosamente. Cajas dispuestas, un panel de mantenimiento con cableado expuesto y un leve olor a quemado. El metal se aferraba al aire, todo en la nave era funcional, no había espacio desperdiciado, no lujos innecesarios.